Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos con su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy vemos se realizan 2 ritos, ¿no? Según la ley, ¿no? Vemos que acuden al templo con el niño. José y María acuden al templo llevando al niño para realizar el rito, primeramente para realizar el rito de la purificación, ¿no? Según las creencias de aquellos tiempos, se decía que la mujer cuando daba luz tenía que purificarse por la sangre que derramaba durante el parto, decían, ¿no? Y por eso aquí vemos que después, 40 días después del parto, Jesús es llevado al templo, ¿no?
presentado en el templo como lo mandaba la ley. Dice aquí, como está escrito en la ley del Señor, que todo primogénito será consagrado al Señor. Y también cumplieron con la ley de ofrecer 2 tórtolas o 2 palomas, ¿no? Esto es lo que mandaba la ley, ¿no? Y vemos aquí 2 hechos importantes de 2 personas que ya ancianas, miren, que tan grande su fe, que esperaban con fe esperaban la liberación de Israel, ¿no? Esperaban con ansias a este pequeñito que se había nacido, se había hecho hombre para venir, para salvarnos. Eso estaba ya profetizado. Y vemos aquí que a Simeón, a él se le había anunciado se le había revelado por medio del Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. Y fue llevado por medio de este mismo Espíritu, fue llevado al templo en aquel momento, ¿no? Y vemos aquí, queridos hermanos, que así como a Simeón y Ana, por medio del Espíritu Santo, se les había hecho, se había revelado Dios en sus vidas, ¿no? Simeón, vemos un hombre sencillo, incluso anciano ya, y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Lo vemos en Lucas 2:25. Y acude al templo, llevado por el Espíritu Santo, ¿no? Vemos que Jesús, Rey de Reyes, hace su entrada al templo junto con sus padres José y María, sin ninguna clase de preparativo, sin ninguna arreglo en el templo. O sea, entra como cualquier hombre, ¿no? Y sin embargo, cuánta gloria, cuánta divinidad llevaba ese pequeñito, ¿no? Cuántas promesas de liberación llevaba ese pequeñito que entraba al templo. Y vemos aquí que Simeón lo reconoce, ¿no? Lo toma en sus brazos, y ya vemos cómo lo bendijo con estas palabras, ¿no? Estas bellas palabras que han quedado impregnadas en los santos evangelios. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho, ¿no? Esa es la promesa que Dios le había hecho por medio de su Santo Espíritu. Y le dice, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Él lo reconoció de inmediato, ¿no? Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. María y José, podemos imaginarnos, ¿no? Impresionados por todo lo que se decía de Jesús. ¿Y qué agrega Simeón, no? Le dice, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Ya lo vemos a través de toda la vida de Jesús, principalmente su vida pública, ¿no? Cuando Jesús llevaba la buena nueva, ¿no? Cuando iba solamente haciendo el bien por todos los lugares donde iba, ¿no? Solamente llevaba todo su ser, desprendía solo amor hacia los demás, hacia los más sencillos, hacia los más humildes, hacia los pecadores, buscando rescatarlos del pecado, ¿no? Y vemos que Jesús, vemos cómo Jesús venía y iba a ser, como dice Simeón, la contradicción, ¿no? Como hemos visto, como les decía,
que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos estaban pendientes de empezando por Herodes, que pendiente de en qué lugar había nacido, según él, para adorarlo, pero quería eliminar a ese niño que él lo sentía como una amenaza, ¿no? Y todo traía una contradicción, como le dijo a su madre María, le dijo Simeón, ¿no? Y le terminó diciendo: mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Y vemos, queridos hermanos, que María, ya sabemos todo lo que pasó con nuestro Jesús, ¿no? Su pasión, su muerte, su resurrección. Todo eso vivió María, todo eso lo guardaba en su corazón. Vemos que no, en los santos evangelios no hay nada, ni una palabra que haya dicho María, que se haya quejado, que haya llorado, todo lo guardaba en su corazón. Tanta era el deseo de agradar a Dios haciendo su voluntad, que ella siempre siguiendo a su hijo al pie de la cruz, siguiéndolo incluso como dicen los santos evangelios, con sus hermanos lo seguía, lo buscaban, estaba en el cenáculo, en el momento del soplo, cuando el Espíritu de Dios sopló sobre los apóstoles, ahí estaba María también, ¿no? Simeón, vemos, como les decía, que lo reconoce, ¿no? Así Jesús, queridos hermanos, como ese encuentro que tuvo con Simeón y Ana, la anciana que habla el Evangelio, esta anciana que quedó viuda y vivió por 84 años, vivió en ayunos y en oración, y siempre visitando el templo. Ella también esperaba este momento, no se apartaba del templo, ¿no? Y llegó también ella en aquel momento y alabó a Dios. Y vemos aquí que Ana nos da un ejemplo, ¿no? Reconoce la luz que es Cristo y se convirtió en lámpara. Dice el Evangelio que hablaba del niño a todos los que a los que venían al templo y a los que aguardaban la liberación de Israel. Queridos hermanos, nosotros también estamos llamados a hacer luz para el mundo, a hacer luz para los que nos rodean, allá donde vayamos, siempre con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, podemos ser luz o perdición. Si nosotros sentimos que estamos tan alejados de Dios, que no se enciende nuestro corazón con el amor a Cristo, con el deseo de recibirlo, así como cristianos, como católicos que somos, como bautizados que somos, no sentimos arder nuestro corazón por recibirlo en la comunión, por participar en la Eucaristía. Queridos hermanos, busquemos a Cristo. Hay un lugarcito especial, podemos buscarlo en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, pero hay un lugar especial en nuestros templos, un sagrario que le llamamos, que está en el altar, que es un tabernáculo, una casita pequeña donde guarda tanta divinidad. Ahí está Cristo, hermano, ahí está Cristo verdaderamente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Ahí está el Cristo que se ha querido quedar con nosotros, aquel Cristo que dijo: yo estaré con ustedes hasta el último, hasta el final de los tiempos. Ahí está Cristo, busquémoslo ahí. Señor, aumenta mi fe, quédate conmigo, haz que arda mi corazón por amor a ti, haz que arda mi corazón por encontrarte contigo en la oración, por amarte más, por quererte más. Ayúdame a ser tu mejor amigo, que tú seas mi mejor amigo, Cristo. Que yo te busque, tenga sed, hambre de ti. Vayamos a esa casita, a ese sagrario de nuestro templo. Queridos hermanos, Jesús te espera a ti, espera a mí, a todos nos espera. Él espera tener un encuentro confidencial con cada uno de nosotros. Él quiere obrar
en nuestras vidas. Él puede obrar maravillas en nuestras vidas. Jesús vino a compartir con nosotros nuestra condición de hombre. Se hizo hombre. Nosotros somos templo de Dios por medio del bautismo, queridos hermanos. Estamos llamados a ser luz para el mundo. Estamos llamados a ser luz para el mundo. Miren el ejemplo de Simeón y Ana, dos ancianos que toda su vida la habían dedicado a esta espera, a este deseo de ver al liberador de Israel. Y Dios les dio ese gozo de poder verlo, ¿no? Y dieron hasta el final de sus vidas, fueron luz, fueron lámpara para los demás. Qué bonito, queridos hermanos. Somos bautizados, pero muchas veces tenemos nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón cerradas al amor de Dios, a las operaciones del Espíritu de Dios. Abramos nuestra puerta, las puertas de nuestro corazón para que Dios obre maravillas en nosotros. Busquémoslo en el sagrario. Busquémoslo, queridos hermanos, pidámosle que encienda la llama de su amor en nuestros corazones. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios, compartan este enlace de este video y pídanle a sus contactos que también lo compartan. La idea es que llegue a toda criatura. Queridos hermanos, y recuerden siempre que tenemos un Padre Dios que nos ama. Que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.